Comenzamos entonces. Buenos días, jóvenes. Espero que tengan un buen día. El día de hoy, en el apunte 13 que ustedes tienen en el aula virtual, vamos a ver las propiedades de la tangente de una circunferencia. Y para eso quisiera recordar algunas cositas. Pues nosotros sabemos que la circunferencia es un lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto de referencia que llamamos centro. Esa distancia a la que equidistan se llama radio de la circunferencia. Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia de centro O. Generalmente se utiliza la letra O para el radio de una para el centro de una circunferencia. Y el punto P, o la letra P para puntos que inciden sobre la circunferencia, P, Q, R, etc. El punto P. Entonces, la distancia se llama radio, pero también se le llama radio al segmento. A este segmento también se le llama radio. Vamos a decir que este tiene radio R. Entonces, si nosotros hacemos una tangente, vamos primero a explorar esto, una tangente a la circunferencia que pasa por P, y desde este punto P, que es el punto de tangencia, hacemos un radio. No sé si ustedes están notando algo. ¿Qué pasa con esta conjunción? ¿Es perpendicular? Es perpendicular, exacto. Es perpendicular este punto. A ver, posición. Ya, posición B. Es perpendicular. O sea, lo primero que vamos a intentar demostrar es que independiente, o que siempre ocurre, que la tangente y el radio desde esa tangente siempre es perpendicular. El primer teorema dice que si OP es un radio de una circunferencia de centro y L es una tangente que pasa por P, o sea, si L es una recta que pasa por P y es perpendicular, entonces vamos a suponer que ya sabemos que esto es perpendicular. O sea, ya sabemos lo siguiente, si esta recta se llama L, ya sabemos que L es perpendicular a OP. Eso es lo que sabemos. Esa es la hipótesis. ¿Qué va a implicar esto? Entonces, L tiene exactamente un solo punto de intersección con la circunferencia. O dicho de otra forma, L es tangente a la circunferencia en P. Esto implicaría que L es tangente, aquí no, esto implicaría que L, de que escribir en el texto, L es tangente a no a la circunferencia, digamos, la circunferencia de centro O y radio R. Eso me están diciendo. Entonces aquí pensemos en una demostración.
Sabemos que es perpendicular. ¿De acuerdo? Y quiero demostrar que es tangente, es decir, que L solo comparte un punto con la circunferencia. ¿Qué estrategia me sugieren para indagar primero en una demostración? Como es demostración de un punto único, habría que suponer contradicción. Ya, suponer que existe al menos otro. Entonces, por contradicción, sea R en L y en la circunferencia del centro O y radio R. O sea, que también esté por aquí exista un punto R. ¿Ya? Entonces eso nos va a exigir hacer ciertas cosas extrañas con la recta. Se nos va a exigir que ahora ya esta no va a poder ser la recta L. Sino que vamos a tener que tener una segunda recta L que va a ser así. De alguna forma. ¿Puede notar usted cuál es la contradicción? Que ella no es tangente. Claro, o sea, queremos demostrar que es tangente y estamos suponiendo que no lo es. Entonces no puedo utilizar, que toca en 2, no puedo utilizar el hecho de que estamos suponiendo que ya no es tangente para decir, mira, entonces ya no es tangente. En realidad todavía no hay ninguna contradicción porque estamos suponiendo que no es tangente. Pero esto ya hace que ciertas cosas ocurran. Habría que verlo por los ángulos, como son perpendiculares. O sea, sabemos que el ángulo OPR es perpendicular por hipótesis. También sabemos que el ángulo, que este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es el que acabo de marcar? Tendría que ser isósceles. Tendría que ser isósceles, exacto. Es isósceles y está formado por dos radios. Si este triángulo es isósceles, el ángulo en P es un ángulo recto, el ángulo en R, ¿qué tipo de ángulo debe ser? Si este es un triángulo isósceles. El ángulo que está en R, ¿qué tipo de ángulo debe ser? Debe ser el mismo que el que está en P. Exacto. Por tanto, debería ser un ángulo recto. Y ahí está la contradicción porque tengo dos ángulos rectos y dos ángulos rectos suman un ángulo extendido. Por tanto, sumando ya el tercer ángulo, voy a sumar más de un ángulo extendido en un triángulo. Y esa es la contradicción. ¿De acuerdo? Esa es la contradicción. Veamos qué dice el apunte. Dice algo similar. Por contradicción, supongamos que L tiene dos puntos en común, P y R. Ahí está. Entonces ocurre que R es el otro punto de intersección. Sabemos que OPR es isósceles de base PR,
teniendo que el ángulo en P y el ángulo en R son congruentes. Como P es un ángulo recto, entonces R también lo es, lo que contradice la suma de los ángulos interiores. Por tanto, L es tangente de la circunferencia. El teorema recíproco quedará de, obviamente de ejercicio, partiendo de que la recta ya es tangente, debemos demostrar que es perpendicular. Partiendo de que la recta no es tangente, demuestre que es perpendicular. Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al segmento que une el punto de tangencia y el centro. O sea, pensemos aquí lo contrario. Sabemos que L es tangente. Entonces tengo que demostrar que este es un ángulo recto. Eso ya no es tan sencillo, pero queda de tarea. Ahora, los segmentos trazados desde un punto exterior a la circunferencia de manera tangente son congruentes. ¿Qué está diciendo este teorema 63? Vamos a borrar el L, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, esto y esto. Tenemos un punto P, pero no sé por qué me está marcando las etiquetas. A ver, opciones, etiquetado, ningún objeto nuevo. Tenemos este punto P, que ahora está fuera de la circunferencia. Fuera de la circunferencia. Ok. Y marcamos las tangentes desde este punto hacia la circunferencia. Me van a dar dos tangentes. Va a ser tangente en A y en B. En A y en B. El teorema dice que AP es congruente con VP. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Creando dos triángulos, un OVP y un OAP. Ya. O VP, vamos a marcarlo con color. Me gustan estos colores bien chillones. Ya. Este es un triángulo y el otro esos dos triángulos. ¿Qué podríamos decir de esos dos triángulos? Tienen dos lados congruentes. ¿Cuáles serían esos lados congruentes? Primero OA y OB por ser radios. Exacto. Déjame escribirlo. OA congruente con OB. Y esto porque son radios. Perfecto. Queremos llegar a esto, pero ya sabemos esto. ¿Qué más sabemos? Que OPs son congruentes por lado compartido. Ya comparten un ladito. Perfecto. O sea, ¿qué es más? Cancelar. Este lo vamos a copiar. ¿Por qué? Porque después simplemente OP congruente con OP. Perfecto. ¿Qué más sabemos? Que el ángulo BOP es congruente con AOP.
Ah, ok, ya. Me estás hablando tú de estos ángulos, mira. Vamos a marcarlo con verde. Invisible. Ya. Sí. V o P, este ángulo, con el A o P. ¿Cómo sabes que esos dos ángulos son congruentes? Porque comparten los mismos lados, porque tienen los lados congruentes con respecto a ese ángulo. Pero eso no hace que los ángulos sean congruentes. Mira. Por ejemplo, si yo tengo, mira, voy a ocupar la cuadrícula. Voy a usar para un ángulo un segmento que mida 2 y un segmento que mida 3. No es igual a un ángulo, un segmento que mida 2, y aquí le vamos a pedir un segmento que mida 3. No necesariamente el que sus lados midan iguales en un ángulo hace que los ángulos sean congruentes. Aquí tengo un ejemplo de por qué no ocurre eso. Entonces, la verdad es que ese ángulo no sabemos si es congruente o no. Pero hay otro par de ángulos que sí sabemos que es congruente. Ah, sí, OAP y OVP. Exacto. ¿Por qué son congruentes? Porque son los puntos que se intersectan con respecto al P en la circunferencia. Claro. OAP es congruente con OVP, y eso es porque son ángulos rectos. Y son ángulos rectos porque son el ángulo formado por un radio y una tangente. Así que eso hace que estos triangulitos sean un tipo de triángulo bastante especial. ¿Qué tipo de triángulos es? Isósceles. No. O sea, no. Tienen un ángulo recto, cada triángulo tiene un ángulo recto. ¿Qué tipo de triángulo es entonces? Son triángulos rectángulos. Exacto. Y hay un teorema con respecto a los lados de un triángulo rectángulo. Los lados de un triángulo rectángulo cumplen con una condición muy específica, que dice que el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tengo un cateto y una hipotenusa conocida en uno, y en el otro un cateto y una hipotenusa conocida, que casualmente son congruentes. Entonces, por el teorema de Pitágoras, sí o sí, el otro cateto debe ser congruente, sí o sí, por el teorema de Pitágoras. De hecho, eso es lo que dice el apunte. Tenemos este punto, los triángulos son rectángulos, ¿cierto? Sabemos que o A y o B son congruentes por ser radios, o P por lado común, y por el teorema de Pitágoras, necesariamente PA y PB son congruentes. Sí o sí. PA y PB son congruentes. Teorema 64. En un Profesor, círculo. Sí. para el teorema anterior a ese que demostramos recién, habría que crear un triángulo como para iniciar. Ah, ya tú dices que dice que la tangente en un punto es perpendicular al radio. O sea, ya sé que es tangente y quiero demostrar que es perpendicular. Ya sé que es tangente y quiero demostrar que es perpendicular. Tú me preguntas si hay que formar un triángulo, como por ejemplo algo así. Algo así. Sí,
Mm, ¿O no va por ahí la cosa? sí, se podría partir de suponer de que, o qué pasa si supones que no es tangente, que no es perpendicular. ¿Qué ocurre si no es perpendicular? Ahora, Ah, ¿puedes ya. usar el triángulo rectángulo? Probablemente sí. Pero tendrías que demostrar que este triángulo es rectángulo y ahí yo no lo veo tan fácil. Entonces, en un círculo, si una recta BC es tangente en un punto A, que está entre B y C, y AP y AD son cuerdas, entonces el ángulo ADP y DAC es congruente. Y aquí dice, esto queda de ejercicio principalmente por el valor pedagógico de la construcción. ¿Cuál es ese valor pedagógico? Que usted leyendo esto sepa cómo construir la figura. Reconstruya la figura. No quisiera mostrársela. Que le recomiendo que en sus horas de estudio personal te tome el teorema 64 y antes de demostrarlo, construya un círculo donde hay una recta BC que está tangente en un punto A, que está entre B y C, o sea, B y C están en puntos opuestos respecto a A, y AP y AD son cuerdas, entonces APD es congruente con DAC. Yo remarco que este teorema lo demuestra usted. Es muy importante que lo demuestre y que lo hagan en un momento de estudio personal. ¿Cuánto tiempo dedican fuera del horario de clase al estudio personal, chicos, al día? No tanto. ¿Una hora? Bueno, Sí, más o menos. más o menos. O sea, si usted tiene intenciones de continuar su estudio una vez que termine el pregrado, sistematizar el tiempo de estudio personal es súper importante. Porque después cuesta más. Yo he visto gente que le cuesta muchísimo estudiar un posgrado porque no tiene una cultura eh, de, de estudio en solitario, o sea, de estudiar por tu cuenta. El teorema 65 dice que un ángulo semi-inscrito, que es un ángulo formado por una tangente y una cuerda, es congruente al ángulo inscrito en el mismo arco. ¿Y a qué nos referimos con esto? A la hora que Cristina llega al trabajo, después del trabajo. Ya, igual 2 horas me parece apropiado. ¿Qué dice este teorema? Circunferencia, le vamos a poner radio 4. Formado por una cuerda y una tangente. Una cuerda y una tangente. Es decir, nos referimos a este ángulo. Lo voy a marcar de otra forma para que se vea mucho mejor. Este ángulo que le vamos a llamar alfa, es congruente, dice aquí, al ángulo inscrito en el mismo arco. ¿Cuál es el arco? Este arco. Y así, ponerlo ahí. Un ángulo inscrito en este arco, por ejemplo, este ángulo está inscrito en este arco. Digamos,
beta. Me están diciendo que alfa y beta son congruentes. Si están en el mismo arco. La pregunta del millón. ¿Cómo puedo llegar a eso? Para demostrar este teorema, se sugiere que usted haya demostrado este primero. Porque este habla de tangentes y etcétera. Y por último, el último teorema relativo a la tangente dice que si P es el punto de tangencia de dos circunferencias, entonces está en la recta que une los centros. Aquí ya estamos entrando a otro plano. Tangencia entre dos circunferencias. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer la circunferencia. Y aquí, ahí tenemos dos circunferencias tangentes. Pero todo depende. Entonces, para hacer las tangentes, vamos a hacer primero una recta. Un puntito en el centro. Y fíjate, lo lindo de este teorema es que ahora, al hacer la circunferencia de esta forma, siempre van a ser tangentes independientes de que si muevo o no muevo estos puntos. Incluso si mira. Entonces, O1 O2 y P. El teorema dice que si P es el punto de tangencia entre dos circunferencias, entonces es colineal con la recta que pasa por los centros. Ideas para esta demostración, para este teorema. Habría que crear los segmentos O1P y O2P. Ya. Ahí tenemos estos segmentos. Y si se supone que no son colineales, no formarían un ángulo extendido. Extendido. Interesante eso. ¿Y qué tal la tangente a las circunferencias que pasa por P? ¿Qué pasa con esa tangente? Forma un ángulo recto. Con cada uno de los segmentos, ¿cierto? Ujú, sí, Y la suma de dos ángulos rectos es... un ángulo extendido. Por ahí va la cosa. Entonces, tarea para ustedes, formalizar y demostrar estos últimos teoremas. Obviamente, yo creo que el más importante es este. Teorema 64. Es el trabajo de mirar los apuntes, de ver los teoremas que no están demostrados, de ver los teoremas que no están demostrados y demostrarlos ustedes. Como les decía ayer, la clase de hoy es más corta de lo habitual porque solo vamos a ver estas propiedades de la tangente. ¿Y por qué no me quiero apurar con lo que sigue? Porque lo que sigue, que ya lo vamos a ver la próxima semana, mañana vamos a tener el taller de GeoGebra, son ya polígonos regulares. Y aquí hay cosas
igual que son interesantes, que es importante ver. Y este punto igual necesita tiempo para verlo. Entonces, quiero ver si esto lo podemos ver en una o dos clases, entre martes y miércoles de la próxima semana. El tema de los polígonos regulares. ¿Ya? No sé si van quedando dudas, preguntas, comentarios. Profe, yo tengo preguntas, pero es con respecto a los talleres. ¿Ya? Cuénteme. Le quería preguntar, ¿cuáles eran los elementos innecesarios en la pantalla que al menos yo puse? Ah, ya. Mira, dentro de lo primero que dijimos en los talleres de GeoGebra, de las primeras clases hablamos del objetivo pedagógico que puede tener el hacer estas aplicaciones en GeoGebra para presentar a los alumnos. Y la idea es que uno le reduzca las posibilidades al estudiante para que haga solo aquello que yo quiero que haga. Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante marque ciertas casillas para que vaya leyendo ciertas cosas, o mueva ciertos objetos que están en la pantalla, quizás no necesito que estén todas estas herramientas. Y esas herramientas, como recordarán, se gestionan aquí en la pestaña de herramientas con función de una barra personal. Y quito todo lo que no necesite el estudiante. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a meterme a los talleres, al taller 3, por ejemplo, y voy a abrir el suyo, Ana, si usted me lo permite. Sí. Sí. Que está bien, o sea, cumple el taller suyo cumple el objetivo. Pero ya esto es innecesario. Todo esto. Y si yo soy un ¿Se estudiante... supone que lo quité? O a lo mejor cuando hice una nueva. Sí, pues cuando yo lo abro es así como se abre. Y lo otro es que si yo soy estudiante, y esto yo lo hacía, lo primero que hago es esto. Oye, aquí qué pasa si hago esto, mira. ¿Y qué pasa si hago esto? Ya todo lo que tú querías mostrar ya no se va a ver. Porque el estudiante va a empezar por una cosa natural que tienen los jóvenes. Son curiosos, son curiosas. Entonces, a este tipo de cosas que podrían hacer que se desvíe el foco de lo que yo quiero mostrar, que era, nos vamos a ir para atrás, que era este puntito, que esto está bien. O sea, yo lo primero que hago es esto. Y como hace esto, la primera parte que dice resuelve el problema completamente, marco el puntaje completo. Si algo pasa, digo yo, resuelve el problema, pero olvidó algunas cosas importantes. Ya, a eso me refiero, chicos, chicas. Ya entendí. Gracias, profe. Eso pues, chicos, chicas, cuídense, pórtense bien, nos vemos mañana. Mañana a las 10. Taller GeoGebra 4. Que por fecha yo creo que va a ser el último. Que podríamos dejarlo la entrega para el jueves 20 y ahí ya sería el último taller. Nos vemos, adiós. Chao, profe. Chau.